conversar con el vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, el señor William Bojorquez, a quien le damos la bienvenida. Señor Borges, gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poco cuál es la situación real de nuestros colegios privados en Lima y qué es lo que está pasando ante tantas denuncias y la información de que hay 280 bandas extorsionadoras. Bueno, en primer lugar, no es nada nuevo en el sentido en que esto recién está ocurriendo. Eso ya tiene varios años en las cuales los extorsionadores vienen actuando con diferentes colegios, no solamente en San Juan del Lurigancho, sino en diferentes distritos. Nosotros hicimos un sondeo, un trabajo de estadística y hemos sacado un promedio aquí en Lima metropolitana, un 20% más o menos de colegios que vienen siendo extorsionados, ¿no? De tal forma de que la posición de nuestra asociación de colegios privados es bien clara. A nuestros asociados y en general a todos los promotores y directores le decimos, primero, no a la extorsión. Segundo, hay que denunciar. Tercero, busquemos mecanismos internos para dar seguridad a los alumnos, en primer lugar, y al personal del colegio que trabaja en las instituciones. Y exigir, eso sí, somos claros, exigir a las autoridades a que den seguridad a los colegios privados, haciendo rondas tal vez, coordinando con las municipalidades, con los serenazgos, para que nosotros también nos sintamos seguros y los padres de familia puedan estar tranquilos también, ¿no? Ahora, con respecto a algunas de las cosas que se han dicho sobre los casos, por ejemplo, de colegios como San Juan del Lurigancho y otros, ¿no es cierto? Teníamos mucha preocupación por... digamos, primero, ¿cuántos colegios, no es cierto, agremia esta asociación suya? ¿Cuántos casos han podido ver y cuál es su margen de acción? Mire, nosotros somos 700 colegios en diferentes distritos. La ACOPRIL, ¿no es cierto? Asociación de Colegios Privados de Lima. Así es, ¿no? Y como le dije hace un momento, el trabajo que nosotros hemos venido haciendo y que están saliendo a relucir diferentes nuevos casos, en las cuales es un promedio de 20% de colegios que están o han sido extorsionados, ¿no? Esa es la estadística que nosotros estamos manejando. ¿Cuáles son normalmente digamos, las causas de estas extorsiones? ¿Por qué se extorsiona? ¿Qué es lo que se pide? ¿Cuál es el negocio de estos delincuentes? Bueno, la razón del por qué son ahora los colegios privados, eso hemos sido claros desde un comienzo, vulnerabilidad. Nosotros no tenemos protección por parte de la policía ni del serenazgo, ese es uno. Dos, en la situación en que un promotor no solamente está preocupado por ver la seguridad una vez extorsionado, ¿no? No solamente está preocupado por su vida, por la vida de su familia, sino de lo que ellos están cuidando, que son los alumnos y los demás, ¿no? Y bueno, y en tercer lugar, el tema es que nosotros estamos de alguna forma realizando algunas campañas de trabajo con nuestros propios miembros de la asociación para poder hacer de que esto, digamos, detener tal vez la extorsión, pero no aseguramos que esto lo va a eliminar. Definitivamente, si nosotros queremos eliminar las extorsiones, tendríamos que eliminar la delincuencia. Si queremos que la delincuencia se elimine, tendríamos que eliminar a las autoridades que por temas de corrupción están viendo este tema como una situación que no da un poco el ejemplo tampoco, ¿no? O sea, aquí la pregunta es esto, ¿no? Y yo lo planteo aquí al aire, la siguiente: ¿por qué un delincuente tiene que pensar que tiene que cambiar? Si las autoridades que están detrás de él, pues son tan iguales o peores. Lo detiene la policía, el Poder Judicial los suelta, los detiene y de repente están pensando en cómo juntar un cupo de tal manera que los puedan soltar. O sea, el tema es bien complicado. Nosotros estamos nosotros estamos haciendo algunas acciones porque creemos de que la sociedad, para que cambie, va a ser bien difícil porque está manejada por los adultos y los adultos ya están formados. Sin embargo, pensamos en que el Ministerio de Educación tiene que formar, tiene que realizar directamente trabajo con los colegios, en general privados y nacionales, para hacer, digamos, en los niños algún tipo de talleres de liderazgo, en temas de lo que se refiere pues a valores, ¿no? A valores, trabajar en valores mucho con los niños y sobre todo con los padres de familia, porque al final los valores se aprenden en casa y nosotros como institución luchamos mucho con los padres de familia para que puedan asistir, por ejemplo, en los programas de escuela
escuela para padres. El tema es bien complicado, ¿no? Ahora, una pregunta más, hablando de todas las modalidades por las cuales hasta se extorsiona, se amenaza, en fin, hay varias ahí modalidades, pero sobre todo hablando, ¿no es cierto?, de construcción civil. Por ahí se mencionó que había un tema de los cupos, de las obras de construcción. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es la modalidad por ese lado? No, lo que pasa es que los extorsionadores tratan de buscar siempre víctimas más vulnerables, definitivamente. Posiblemente empezaron con el tema de construcción civil y como ahora existen muchos extorsionadores, definitivamente que ahora queda pues buscar otro lugar, ¿no? Un lugar que sea más sensible, tal vez que sea mucho más fácil, y bueno, y se está viendo que esto es así, los colegios privados están siendo extorsionados. Porque tengo entendido, ustedes también, no sé si obra suya u de otras agrupaciones, han elaborado un mapa de Lima, en donde ubican, ¿no es cierto?, todos los centros o puntos álgidos de incidencia de los extorsionadores. Sí, nosotros dimos un informe acerca de cuáles son estos distritos, los podría mencionar, Sí, por ejemplo, tenemos el Cono Norte, en el Cono Norte tenemos Puente Piedra, tenemos Comas, Independencia, San Martín de Porres, en el Cono Sur estamos hablando de San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, estamos hablando de Villa El Salvador, o sea, aquí nada más en Lima Metropolitana, como que el objetivo está en aquellos colegios de clase BC. Ahora, y con respecto a quién se extorsiona, a quién se chantajea, a quién se amenaza. En el caso de San Juan del Lurigancho nosotros habíamos visto, y yo hablaba al comienzo de las denuncias, de cómo el director de uno de estos colegios de San Juan había dicho, bueno, a mí empezaron mandándome una carta, luego me trataron de poner una granada en la casa, luego me mandaron notas al colegio y luego sicarios, o sea, ya, digamos, la cosa ha ido escalando, y yo criticaba mucho dónde está el trabajo de inteligencia de la policía, dónde quedaron las amenazas registradas, qué trabajo se hizo, y en fin, cuéntenos un poco también cómo se está evaluando ese tipo de cosas. Le comento, la UGEL, que forma parte, creo que es la UGEL 05, que forma parte en la cual los colegios privados están asignados a esa UGEL, salió una noticia que ya tenían ellos registrados varias denuncias de extorsiones por varios meses, tal vez por más de un año. Entonces la pregunta es, ¿han esperado que ocurran este tipo de situaciones para recién sacar a la luz que estos colegios han estado siendo extorsionados ya varios años? Y, o sea, es un tema que el Ministerio de Educación también tiene que estar presente en este tema, ¿no? Entonces, con mayor razón, estaríamos tratando de ver cómo es que la inoperancia por parte de algún sector del Ministerio de Educación está realizándose, ¿no? Entonces, yo, miembro de la UGEL, no puedo, frente a una denuncia, quedarme con los brazos cruzados y decir, carambas, ha sido extorsionado, y dejar el tema allí, ¿no? Entonces, es algo que preocupa, habría que ¿cuántas otras denuncias más existen registrados de los colegios que han sido extorsionados, ¿no? Siempre se extorsiona al director del colegio, hay padres de familia, hay los vigilantes de seguridad, en fin. Mire, las extorsiones se vienen realizando directamente con el promotor, y muchos promotores a la vez son directores. Por eso le decía, en el caso de los colegios de clase BC, por llamar así, muchos de los promotores son a la vez directores. Entonces el blanco está directamente hacia ellos, ¿no? Hacia ellos, y de repente la modalidad inicial empieza, yo te cuido el colegio, la integridad de tu personal está asegurada, y si uno comete el error de poder empezar dándole esos pequeños cupos de cuidado, entre comillas, de repente le abre la puerta prácticamente, y eso es muy peligroso, porque al primero le pide un cupo bajo y de repente comienza a aumentar. Y hay un caso que lo mencioné de un colegio en Ventanilla, por ejemplo, que durante 8 años ha estado extorsionado, y de repente el cupo llegó a un punto tal que ya no podía pagar. ¿Qué hizo el promotor director? Cerró el colegio, lo abrió en otro lugar, con otro nombre, ni siquiera su nombre aparece para que no lo sigan extorsionando, ¿no? Hay otro tema, otra variable que yo leía en los informes sobre estos casos de extorsiones, en fin, a los colegios de Lima y Callao, y es el miedo, ¿no? Y a veces, por estos casos, yo diría, no sé si el miedo se ha incrementado o no, porque no es que el miedo sea algo tan objetivo como el hecho de que te paraliza y impide que denuncies. Y es una parte fundamental, así haya muchas cosas que criticarle todavía a la Policía de Investigaciones, es un primer paso importante. Y si uno tiene miedo, no suele denunciar. ¿Cómo está ese tema? ¿Se está denunciando cada vez más estos casos? ¿Se están abriendo cada vez menos puertas para que los extorsionadores ingresen? Yo creo
de que el tema de las extorsiones están saliendo a relucir últimamente. Por ejemplo, esta estadística se ha mantenido en reserva durante meses, pero de repente se están animando a denunciar las extorsiones. Ahora, hay que pensar que también los promotores, los directores, pues somos humanos. O sea, nosotros como miembros de la asociación, como vicepresidente, no les puedo exigir, ustedes tienen que hacerlo. Pero definitivamente que la única forma de poder cerrar el tema de la extorsión, de poner una gran muralla, es unirnos. Y muchos de los colegios, simplemente como no les han tocado la puerta, y qué bueno, ojalá que no lo hagan nunca, pero mientras no lo hagan, pues simplemente se mantienen indiferentes. Y eso no está bien. Yo creo que la idea aquí es unirnos. Promotores, directores, profesores, padres de familia, UGEL y municipalidades para cerrar y hacer un frente diciendo nosotros estamos preparados, nosotros nos hemos agrupado de tal manera que estamos tomando medidas para que decirle no a la extorsión. Ahora, hay algunas recomendaciones que también podrían hacerse, no solamente en términos de formar parte de un colegio o ser promotor, sino también creo que hasta podrían valer para el día a día, que es no tener rutinas, ¿no es cierto?, evitar los mismos caminos, cómo retirarse, a quién contestar, a quién no, y eso es lo que creo usted mismo nos ha ido explicando, pero de forma un poco a raíz de todas las ideas que nos han dicho, que son varias, y es que no necesariamente hay que darle pie tampoco a exponernos a ese tipo de peligro. Sí, claro, esa estrategia tiene que estar cambiando con el tiempo, ¿no? De repente los colegios, los promotores no entendemos muy bien acerca de cómo son esas modalidades, y es allí donde entra a tallar la Policía Nacional, en la que tiene que coordinar, enseñar a los promotores la forma como es que debemos de cuidarnos de manera interna, las municipalidades a través de los serenazgos también, ¿no? Entonces, ese tema de estrategias y de inteligencia, eso corresponde al personal que tiene que ver con el cuidado. La policía, el serenazgo, municipalidad. Nosotros, por nuestra parte, lo que nosotros nos preocupamos mucho es en tratar de cambiar nuestra sociedad. Ya no podemos con los adultos, pero sí tenemos con los niños. Enseñemos valores a los niños. Los niños formarán una nueva generación, esa es la idea. Una nueva generación, y que de repente muchos de ellos ya serán presidente, serán parlamentarios, congresistas, serán empresarios, abogados, médicos, pero no solamente buenos académicamente, sino que en valores, esa es la idea. Y los niños son los únicos que van a cambiar nuestra propia sociedad. Así es, señor Bojorquez. Vamos a invitarlo también a recibir algunas llamadas del público. Claro. Seguramente habrán varias preguntas, bastantes comentarios. A través de los audífonos que tiene usted al frente suyo, lo invitamos entonces a escuchar la siguiente llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenido, muchas gracias. Quería comentar, digamos, acá en San Juan de Lurigancho tenemos sinceramente 5 puntos. Uno es el primero, que la policía sabe dónde están esta clase de delincuentes. Yo le indico que en el sector de Huáscar, que viene a ser el paradero 3, la parte alta que está pegada a los cerros, es donde están fluidas las bandas, esas clases de bandas, esa clase de chicos que están reunidos de bandas por zonas, igual en Quicamarca, y no hacen, y la policía sabe. Yo justo comentando con algunos amistades de ciertos lugares cuando uno se reúne, indican que algunos malos policías reciben cupos de esta clase de personas para que les avisen con tiempo si es que hay un operativo, si es que hay alguna clase de capturas que van a hacer. Ahora he visto en estos días que se están movilizando más motos, más patrulleros, pero creo que no es suficiente. Creo que también los colegios, los dueños no colaboran, como dice el caballero, primero por el temor a que vayan a recibir más réplicas de esto, es decir, más amenazas, los hostiguen más. Yo creo que más que todo están captando a estos chicos que están en cada banda de grupos, de lugares, dentro de San Juan de Lurigancho, para que los capten a los más avesados, a los que más se dediquen al tema de robo o algo así, para que puedan captarlos, y a ellos los amenazan. Ya se ha visto en la televisión misma, ¿no? Yo quisiera saber que me responda el caballero
qué acciones toman con respecto a los chicos. Sí, vamos a tener esa respuesta, señor. Tenemos una llamada más antes de los comentarios de nuestro invitado. ¿Aló? Aló, señorita Sigri. ¿Cómo está? Noches. ¿Qué tal? Buenas Señorita noches. Sigri, disculpe, la felicito por su anterior entrevista. Excelente gracias. periodista, incisiva como debe ser, dando cátedra al igual que la señora Rosa María, excelente. Solamente un puntito, yo quisiera preguntarle al congresista Aguinaga, como representante de Lambayeque, él llegaba al aeropuerto, tomaba su helicóptero y se iba a Perreñán. Nunca se enteró lo que pasaba en Chiclayo, a pesar de las denuncias que había constantemente sobre el problema que había. Nunca se enteró que las obras estaban inconclusas. Yo también podría presumir, ¿no? Presumiendo que de repente estaba en la lista del alcalde en Manos Limpias, porque nunca dijo nada, a pesar que el señor Lucas sacaba programa, pero él como representante de Lambayeque nunca puso el grito al cielo. Eso es lo que me llama la atención de ese personaje. Muy agradecido, señorita. No, gracias a usted por llamarnos. Ese era el tema anterior, pero yo igual quiero hacer un comentario chiquitito, porque ya he revisado acá, me han pasado el decreto legislativo del Código de Ejecución Penal correspondiente, el artículo, ¿no es cierto?, en donde está precisamente el tema de los teléfonos. Pero ya se los cuento más dentro de un rato. Ahora nos quedamos con el tema de las extorsiones y habían algunas preguntas de nuestra primera llamada, señor Bojorquez, que habían quedado pendientes, varias, ¿no? Varios datos. Sí, yo quería comentar justo la última preocupación por parte del caballero que hizo la llamada. O sea, ¿qué acciones hacen los colegios privados con respecto a los jóvenes que terminan de repente secundaria o tal vez no lo terminan, pero son captados por las bandas delincuenciales para que ellos también delincan? Mire, por lo menos nuestra asociación, que congrega a 700 colegios, viene realizando una serie de programas. Hay un programa, por ejemplo, que es de liderazgo. Ese programa de liderazgo se está trabajando desde inicial 5 años hasta 5º año de secundaria, de tal manera de que estos jóvenes, una vez que ya hayan llevado durante todos estos años este programa de liderazgo, pues bien, una de las cosas que ellos ya tienen arraigados es justamente los valores. De repente, algunos de ellos no tienen la oportunidad de poder estar en nuestros colegios que corresponden a nuestra asociación. Por eso es la invitación que se hace a otros colegios privados también para que se sumen a este tipo de talleres que permitan que nuestros niños sean líderes, sean un esquema de la manera como es que un joven tiene que comportarse. Tenemos algunas llamadas más. Estamos con William Bojorquez, vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Yo no quiero ofenderla. Usted es bella y tiene talento propio y no la quiero comparar con nadie. Quiero indicarle que este Perú, en nuestra patria, se está pudriendo por una sarta de irresponsables, corruptos que nos gobiernan. La mujer del César no solo tiene que parecer, sino ser, y no parecer. Si no fuera Nadine Heredia, nadie comentaría sobre ella. Yo creo que ahí hay responsabilidades que asumir al respecto. Aquí hay que fundar una nueva república, señorita. Hay que formar una nueva constitución que dote de valores, principios a los niños y formar nuevos peruanos para que asuman ya el nuevo reto de gobernar y sacar adelante este país. Aquí los políticos todos están podridos. Bien. Eso es lo que... Bien, gracias, señor, por su llamada. Tenemos una llamada más. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita periodista. Sí, adelante, señor, y a ver si le puede bajar un poquito el volumen a la radio, lo escuchamos así mucho mejor. Sí, le hablo de Huancayo. Sí, adelante. Con respecto aquí en Huancayo, si las autoridades no toman responsabilidad porque hay antros de perdición al costado de las instituciones educativas. Si nosotros los padres de familia definitivamente no controlamos a nuestros hijos, Huancayo prácticamente sería un caos, porque las autoridades que hemos elegido aquí en Junín son pues autoridades incapaces que tenemos en esta ciudad. En ese sentido, el gobierno también tiene que tomar medidas, porque nuestro sistema está pues, ¿cómo se puede decir?, podrido,
y debe cambiarse la estructura social. Muchas gracias. Bien, bien, gracias a usted por su llamada. Son las 6:54. Algunas respuestas finales y de repente también, bueno, dar cuenta, ¿no? Que esto no solamente sucede en Lima y el Callao. Lamentablemente, el tema de los problemas están al lado de nuestros colegios en varios departamentos del país. Sí, respecto a lo último que acabo de escuchar acerca del rol de los padres de familia. El rol de los padres de familia en el tema de valores es importantísimo. Lastimosamente, los colegios privados, cuando nosotros hacemos una escuela para padres, de repente los padres no vienen, no participan. Entonces ahí es donde nosotros nos sentimos también vulnerables, o sea, cómo lograr convencer a un padre de familia la importancia de asistir justamente cuando se ve que su hijo está yendo por un mal camino. Entonces el trabajo es bastante arduo. La invitación aquí es para los de las autoridades del Ministerio de Educación para que puedan idear normas de tal manera de que la participación de los padres de familia se haga más efectiva. Bien, bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Le agradecemos muchísimo, en todo caso, señor William Bojorquez, y vamos a estar dándole seguimiento a este caso para saber no solamente las acciones de la COPRIL, sino también cómo se va desarrollando esto por parte de todas las entidades que juegan un papel: la seguridad, la policía, las autoridades que tienen que investigar estos casos y sancionar a los culpables. Muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco su atención. Bien, William Bojorquez, vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, con nosotros en Radio Exitosa, siendo las 6:55 p.m.